los diputados plurinominales. Diputados que no hacen campaña, es cierto, hay muchos elementos negativos, pero el principio fundamental es, si tú solo dejas, y esa es la parte central de esta reforma que quieren instrumentar, si tú solo dejas una elección con votación directa, o sea, con diputados que sean elegidos por mayoría y no no una representación proporcional, el partido en el gobierno no tiene la posibilidad de perder. Nunca, así hacía. Pero entonces va a haber una reforma descafeinada. Muy. Morena necesita los votos del Verde y del PT. Pero el Verde y el PT son digamos, negocios particulares. Sí, pero si que se tienen meten un con precio, tu negocio, pero que tienen con tu un precio. existencia, o sea, de lo que depende tu existencia política. Sí, pero yo estos creo que... del dinero público y del reparto. Tienes toda la razón, pero suponer que la estructura democrática de este país va a depender de estos dos actores, llamémoslo así. Ay, claro que sí. No lo dudo. Bueno, ya brincaron, ¿eh? Sí. Opere en el Senado con total libertad para conseguir las reformas constitucionales, que ostente realmente el poder que le quitó la presidenta de la República, porque eso es lo que pasó, para obtener las reformas constitucionales que pidió. Entonces, aunque sí, el PT y el Verde sí, esto depende de su existencia, me parece que no hay que subestimar a Morena, porque han sido capaces de generar... Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Pues resulta que ya caen, la verdad, con pena ajena y la ridiculez, que se funda el Frente Amplio Democrático. Pues que, la verdad, no tiene nada de amplio, y estos jóvenes los llaman, la sociedad, nosotros los mexicanos de a pie, los llamamos el Frente o el Partido de los Geriátricos. Con todo respeto, amigos y amigas, son los mismos vividores de siempre. Estos parásitos del viejo régimen que quieren seguir mamando y viviendo del erario. Esto es el tema en la mesa de TV Apesta, donde un invitado pone en su lugar a estos impresentables que intentan desacreditar el proyecto de la reforma electoral. Así es, esta derecha lanza una nueva organización, ahora llamada Frente Amplio Democrático. Hágame el bendito favor, buscan frenar la reforma electoral sin consenso para ellos. Claro, se acaba el botín, se acaba el dinero, se acaba que el pueblo deje de mantener a estos parásitos que no producen nada para en este México que queremos un proyecto de la Cuarta Transformación. Así es, firman un documento y exigen, háganme un favor, lo que nunca hicieron ellos, sí, ser escuchados. Así que, pura joven promesa en el Frente Amplio, más de lo mismo, haciendo el ridículo, y el conductor de TV Apesta, Manuel López San Martín, pues la verdad, lo dejan como palo de gallinero. Vamos a ver esta mesa de debates, donde por más que intentó desacreditar la estructura, el proceso, el proyecto, el objetivo de la 4T, no pudo y cayó en la ridiculez. Lo vemos y lo comentamos. Los diputados plurinominales. Diputados que no hacen campaña, es cierto, hay muchos elementos negativos, pero el principio fundamental es, si tú solo dejas, y esa es la parte central de esta reforma que quieren instrumentar, si tú solo dejas una elección con votación directa, o sea, con diputados que sean elegidos por mayoría y no no una representación proporcional, el partido en el gobierno no tiene la posibilidad de perder. Nunca, así hacía. ¿No? Entonces, yo esperaría una reforma distinta, o esperé una reforma distinta, así no va a venir, y la verdad es que se han puesto sobre la mesa muchas otras opciones. Si no son plurinominales, está bien. Hay muchas otras maneras, hay muchos otros vehículos de una representación proporcional, pero hagámoslo, porque al final son mecanismos que se ganaron para fortalecer la democracia. Si no quieres los plurinominales y si necesitamos el voto de cada uno de los representantes en calles, que se den, pero digamos, fortalezcamos estas figuras, no las eliminemos. Intención democrática, Lourdes. Es la primera vez en la historia de este país que tenemos en la historia democrática de este país que tenemos una reforma electoral
y que no está consensuada por todos los partidos políticos. O sea, la construcción de una reforma electoral debería pasar, así ha sido históricamente, Siempre había por pasado. el consenso en las distintas Así es, fuerzas políticas. y cuando ellos eran oposición y cuando ellos gritaban, cada vez que se acababa una elección y decían, es que yo no gané porque las reglas no son justas, pues no, los partidos en el poder, ya fuera PRI o PAN en sus momentos, dijeron, bueno, vamos a sentarnos y tenemos lo que hoy tenemos. Oye, una democracia, bueno, teníamos una democracia perfecta, no, todo en esta vida es perfectible, pero íbamos en un camino hacia una democracia mucho más madura, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es la primera vez que no se invita a la oposición? Si fuera una reforma electoral tan buena como ellos nos quieren hacer creer, ¿por qué la haces en lo oscurito? Ahora, uno pensaría que el camino apenas inicia, ¿no? En el legislativo. Es No, decir, aquí ya sabemos. La iniciativa tendría que ser el inicio de un camino en el que se escuchen A a todas varias las voces. voces en el Congreso, tendría que haber una especie de parlamento abierto, en Cámara de Diputados, en el Senado, para nutrir la propuesta que ponga sobre la mesa el Ejecutivo. Pero los oyes, pero ellos ya sabemos cómo, y entonces el punto es, hasta hoy esta reforma parece que no va a ver la luz del nacimiento, ¿verdad? Que no va a brillar y que no va a pasar. Y si pasa, es muy sencillo, es que no... Resulta muy ventajoso, ¿no? Hay que recordar que en 96 todos los partidos votaron a favor de la reforma. Y les dieron todo, oye. Pero a la hora que el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se armó, ahí fue donde el PRD dijo, yo no le entro, yo no estoy de acuerdo, porque se hablaba de topes de financiamiento, se hablaba de mecanismos que el PRD no estaba de acuerdo. Y ese es el argumento que terminó utilizando el PRD en el 2006. Yo quisiera preguntarle a todas estas figuras, hablaste de la presentación de este Frente Amplio Democrático para tratar de contener, que me parece muy, muy significativo. Muchas de las figuras, cuando leo las firmas que están allí, estuvieron en el 2006 con el cuento del fraude electoral y apoyaron. Pero además en esa reforma que dio paso Felipe Calderón, se dieron un balazo los panistas, porque los panistas sabemos que no eran buenos, o bueno, que nunca han sido buenos en tierra, eran buenos, ¿no? En otros, y fue donde, en los medios, y es donde se dieron el balazo, todo para atrás, pero yo sí creo, hasta el momento, gracias al PT y al Verde, no porque sean muy democráticos, sino porque dicen, no hay pluris, voy a perder, ya no voy a tener tanto dinero, no. Y como bien dices, de cómo se van a vestir, no se nos olvide que en el 2024 en la Ciudad de México fueron todos vestidos de morena y después fueron con el árbitro, le dijeron, ay, perdón, me siglaron de morena, pero yo de verdad soy del PT, Y yo soy del asaltaron el Verde. Congreso de la Ciudad de México. Exacto. Entonces aquí ya no, tampoco, también los jueces, pues tampoco Pero a ver, están entonces va a haber una reforma descafeinada. muy, Morena muy. necesita los votos del Verde y del PT. Pero, sí, pero el Verde y el PT son, digamos, negocios particulares Sí, pero si que se tienen meten un con tu precio, negocio, pero que tienen Con tu un precio. existencia, o sea, de lo que Los depende van a tu existencia desaparecer. política. Sí, pero yo Estos creo viven que del dinero a ver, público pues, y del reparto. Tienes toda la razón, pero suponer que la estructura democrática de este país va a depender de estos dos actores, llamémoslo Ay, claro así. que sí. No lo dudo. Bueno, no ya dudo. brincaron, ¿eh? Sí, ya Ya brincaron. brincaron y luego se dijeron de cosas, Pero siguen peleados en medio país, pero vamos fueron a con la ver, secretaria de pero- Gobernación pero- y después aparecieron los pero- tres Falta un voto, líderes. pero no le, pero yo no creo. Ahora, Yo les sí falta un creo voto que en el no Senado, subestimemos, ¿eh? ¿eh? Les falta un voto en el Senado. No subestimemos, o sea, El de Adán. el tema, No. el tema medular de estos días ¿Quién? creo que ha sido muy claro. El fin justifica los medios siempre. Para Morena eso ha representado hacer alianza con los yunes para aprobar una reforma constitucional. Eso ha implicado que Con Corral. exactamente, que Adán Augusto opere en el Senado con total libertad para conseguir las reformas constitucionales, que ostente realmente el poder que le quitó la presidenta de la República, porque eso es lo que pasó, para obtener las reformas constitucionales que pidió. Entonces, aunque sí, el PT y el Verde sí, esto depende de su existencia, me parece que no hay que subestimar a Morena, porque han sido capaces de generar alianzas con impensables, han sido capaces de generar estructuras de cabildeo bajo el mando de Adán Augusto López, con un costo político Pero impresionante. el propio Morena para pasar está una muy reforma. dividido ya. Está muy Totalmente de acuerdo, fragmentado. totalmente de acuerdo. Y en el cálculo de algunos liderazgos locales, sobre todo, esto es una mala idea. Para sus Es propios una mala idea, intereses. es una mala Ya idea. más allá porque no están viendo por la Solo democracia diría, ni el país, no para sus subestimemos. intereses. No hay que subestimar, subestimemos. pero lo que se ve no se juzga. De acuerdo. Y lo que hemos estado viendo y escuchando es que sí, están muy divididos y que no tienen... A ver, ¿cuándo habías pensado que ibas a iniciar este periodo legislativo sin la reforma ya en la mesa? ¿Por qué? Pues porque no tienen los votos. No. Ahora, parece que con esto una buena es que si manda la iniciativa a la presidenta, adiós a Pablo Gómez. ¿Y qué crees? Terminó su trabajo. Y que la presidenta va a decir que no somos un régimen, que vivimos en una democracia. Entonces tampoco le va tan mal en el pues, fin de la sería. Bueno, los priistas, recuerdo cómo los priistas en los 70s se llenaban la boca del México democrático, que era básicamente una ficción, algo que no era real. El punto central aquí me parece es si pueden conseguir
Es muy democrático. Por eso, pero ¿quién? A ver, es A que ver, ustedes Manuel. hablan como si Morena fuera un todo. No, pero- Morena está fragmentado, Está dividido bien, en todo el país. pero Y a nivel tienes- nacional, vaya, lo acabamos de ver con Adán Augusto López. Claro, pero Y tienes- te asomas a la Cámara de Diputados y por el estilo. Y en el gabinete, bueno. ni Tienes se toda diga. la razón, ¿Quién pero- gobierna hoy Morena? Porque decir, es que dos- Morena va a no, atropellar. creo que, ¿Quién creo gobierna? que hay, ¿Quién? hay una creo que fractura Dan inicial que es la fractura entre el grupo que le hace caso a López Obrador y el que Los de una rudos. o de otra manera la presidenta intenta, ¿sí?, salirse del juego. Estas llamadas, lo que le hicieron al propio Adán y un Ricardo Monreal que dice, yo creo que yo ya me voy porque ya como que ya se acabó mi tiempo, empieza, creo, a dilucidar lo que podría ser algo totalmente distinto. Y si a esto le añades o sea, Yo no veo una lo reforma pueden electoral hacer, en ese escenario. lo pueden hacer, lo pueden hacer. Son Yo- capaces. yo Yo sí. estoy de acuerdo con Natalia, pueden hacer lo que se les pegue la gana. Somos la dos locura. contra dos. Así Adán Augusto López no es sino una muestra de la fractura, de la división, del encono que hay dentro de Morena. no, pues por supuesto. ¿Cuántos no estaban en la 4T felices con la caída de Augusto López? Muchos, muchísimos. ¿Cuántos se lamentaban? Uno que otro por ahí. Pero el personaje se cayó o lo tiraron. Yo sí estoy de acuerdo. Y exhibe la división que hay No en la 4T. podemos subestimar a los morenos, no, de ninguna manera, pero de ahí a que diga No que por, no por podamos demócratas, decir por corruptos y rateros. O sea, que, a lo que que, voy es- que esta reforma sí va a dar, que va a ver la luz como ellos habían pensado. No, ya hubiera a salido ver, como la reforma judicial. exacto. todas las- sí, en esa el parte fondo, me queda muy en el clara. fondo esto es un pleito, no es un pleito no aceptado entre los sectores leales a López Obrador y a la propia presidencia. Es lo que dijimos todo hace el mucho jalón está allá tiempo. adentro. Y lo que menos Calles. importa es la democracia y la ciudadanía. Ahora, lo que ya tienen todo. Están disputando ¿No se todo. acuerdan de eso? Pues sí, ahora ahí está otra resistencia también, porque la cosa está bastante revuelta como para meterle mano a la legislación electoral cuando está el proceso a la vuelta de la esquina, el de 2027. No, Y entonces ya no vas- parece un buen momento, y menos si no es por consenso, y menos si hay jalones internos en la 4T. Y se va a quedar el precedente que sería la única reforma electoral plantada que no trae el consenso de todos los colores y de todos los partidos. Entonces, ellos solitos se están exhibiendo todos los días. Ahora hay el consenso de todos contra la propuesta. Lo que pasa es que Exacto. lo que pasa es que la debilidad del sector opositor todavía ahora intentando articularse del frente ¿entiendes? Es el principio ¿Saben que de es una un esfuerzo respuesta ciudadano valioso? sin duda pero alguna. ni siquiera está ahí la oposición. No, y eso es creo O sea, que los partidos de oposición, mira, Ricardo Anaya abrazando a Ignacio. bueno, Los priistas han estado, a ver, valga lo que valga el Y una PRI, vez mencionó Ricardo Anaya a Dan Augusto López, señalándolo, nunca, pero criticándolo. los priistas por se su han nombre. estado puestos en esta batalla Bueno, y no sí, se han doblado. porque- Lo que valga es en que buen los, momento es que los importa, expedientes de los priistas Ahora, están más gruesos que los de los panistas. Ahora, porque al principio andaban buscando Exacto, acomodo. pero estamos hablando de ahorita. Si no, ahorita, pregúntale a ahorita. Cintia López Castro, que ahorita dónde anda. Ah, no, bueno, pero eso, bueno, Ya. Bueno, Ya se acabó. vámonos. Sí. Así amigos, así finaliza esta mesa de debates. La verdad que la fundación de este Frente Amplio Democrático lo único que está causando es risa y dan pena ajena porque obviamente este llamado partido Amplio Democrático, pues si usted los visualiza, son los mismos que han estado golpetee al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué me dicen de Vicente Fox, de José Goldenberg, Francisco Labastida? Que aquí vamos a hablar otra vez, y de Alfonso Guajardo, de Lía Limón, panista, de Cilia Soto, el Junior Claudio González, el parásito cucaracho Guadalupe Acosta, Jorge Castañeda, que está viviendo en Francia, y el árbitro, según ellos, este grupo geriátrico, el árbitro democrático, Lorenzo Córdoba. Amigos, amigas, ahí está la información. Solo les digo que ya lo dijo y lo sentenció la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La reforma electoral va porque va. Y sigan chillando, porque este grupo opositor solamente da pena ajena. Amigos, amigas, gracias por su poderoso like, compartan la nota, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis, nos vemos pronto, adiós.